Sonreía en Navidad, después de arruinarme la vida. La familia siempre dice que la sangre une, pero nadie habla de lo que hace cuando se pudre. En mi casa, la venganza no empezó con un grito ni con un golpe, empezó con un silencio demasiado largo para ser normal. Con miradas que se desviaban, con verdades partidas por la mitad y con un apellido que se usaba como excusa para perdonar lo imperdonable. Yo crecí creyendo que el dolor era algo que se aguantaba por amor, que traicionar a uno de los tuyos era peor que destruirlo lentamente. Hasta que entendí la verdad, en algunas familias, sobrevivir significa aprender a esperar. Esperar el momento exacto. Esperar a que todos bajen la guardia. Porque el traidor no siempre viene de fuera, a veces duerme en tu misma casa y te llama por tu nombre con una sonrisa. Y esa noche, la noche en la que escuché lo que nunca debí oír, supe que ya no era una hija más. Supe que algo se había roto para siempre y que la venganza ya había comenzado, aunque nadie más en la mesa lo notara. No lo entendí de inmediato. Al principio pensé que era imaginación mía, una de esas sensaciones que nacen cuando llevas demasiado tiempo sintiéndote fuera de lugar. Pero luego empezaron los detalles. Conversaciones que se detenían cuando yo entraba a la habitación. Decisiones familiares tomadas sin avisarme. Mi nombre pronunciado en voz baja, como si fuera una advertencia. Yo observaba desde la sombra, aprendiendo. En mi familia nadie atacaba de frente, aquí se hería con sonrisas, con favores condicionados, con secretos compartidos a medias. Y el centro de todo era él. El que todos respetaban. El que siempre quiso lo mejor para mí. Cada gesto suyo era celebrado, cada error mío exagerado. Fue entonces cuando comprendí algo aterrador, no estaba siendo excluida por accidente. Estaba siendo empujada con cuidado, como quien mueve una pieza del tablero sin que el resto note el cambio. Y mientras todos creían que yo no veía nada, empecé a guardar cada palabra, cada traición pequeña, cada silencio incómodo. Porque en esta familia, el que aprende a escuchar primero, sobrevive. Y yo ya había decidido no desaparecer tan fácilmente. Aprendí rápido que en mi familia la memoria era selectiva. Recordaban mis errores con una precisión quirúrgica, pero olvidaban convenientemente quién los había provocado. Él siempre estaba un paso adelante, sembrando dudas antes de que yo pudiera defenderme. Está sensible, decía. Siempre exagera, repetía. Y poco a poco esa versión de mí se volvió oficial. Yo ya no era una persona, era un problema. Pero los problemas se estudian, se analizan y se usan. Así que dejé de reaccionar. Dejé de explicarme. Me convertí en la sombra que escucha detrás de la puerta, en la presencia silenciosa en la mesa. Y fue ahí, en ese silencio impuesto, donde empecé a entender la estructura real del poder familiar. ¿Quién mandaba? ¿Quién obedecía? Y quién fingía no ver nada para no perder su lugar. La primera grieta apareció cuando descubrí el secreto que los mantenía unidos. No fue una confesión directa, nunca lo son. Fue un documento mal guardado, una llamada que no colgaron a tiempo, una frase dicha con demasiada confianza. Entendí que mi familia no se sostenía por amor, sino por miedo. Miedo a que la verdad saliera a la luz. Y él era el guardián de ese secreto. El héroe que había salvado a todos, aunque el precio hubiera sido mi caída. Ese día no lloré. El llanto es para quien aún espera justicia. Yo empecé a planear. Porque cuando conoces el pecado que une a una familia, también descubres la forma exacta de romperla. Desde fuera parecía calma, pero dentro de mí todo se estaba reorganizando. Cada reunión familiar se convirtió en un ensayo. Cada gesto, una prueba. Aprendí a devolver sonrisas, a asentir, a fingir gratitud. Nadie sospecha del que parece derrotado. Él, en cambio, se volvió descuidado. Su poder lo había vuelto arrogante. Hablaba más de la cuenta, confiaba demasiado en que yo ya no representaba una amenaza. Y eso fue un error. Porque mientras él se fortalecía con la aprobación de todos, yo me fortalecía con la verdad. Y la verdad, cuando se guarda el tiempo suficiente, se convierte en un arma. La oportunidad llegó disfrazada de celebración. Un aniversario familiar. Fotos antiguas sobre la mesa. Historias del pasado contadas una vez más, pero mal contadas. Distorsionadas. Ahí entendí algo crucial, mi venganza no tenía que ser violenta. Tenía que ser inevitable. Empecé con preguntas inocentes, comentarios suaves, fechas que no coincidían. Nada acusatorio. Solo grietas. Miradas incómodas. Silencios repentinos.
Vi como algunos empezaban a dudar, no de mí, sino de él. Y esa duda fue más efectiva que cualquier grito. Porque en esta familia, la duda es el principio del fin. Él lo notó tarde. Demasiado tarde. Intentó corregir la narrativa, pero ya no era tan fácil. Cuando alguien ha sido elevado demasiado alto, la caída se vuelve un espectáculo. Yo seguía siendo la misma, callada, educada, aparentemente rota. Pero ahora tenía algo que nunca había tenido antes: control. Cada palabra que decía estaba calculada. Cada silencio, medido. Y mientras él se defendía con la misma sonrisa de siempre, esa sonrisa empezó a parecer falsa. Forzada. Sospechosa. La familia no lo sabía aún, pero ya habían dejado de creerle por completo. Esa noche, mientras recogíamos la mesa, entendí que la venganza familiar no se trata de destruir a alguien frente a todos. Se trata de hacer que los suyos lo miren diferente. Que duden. Que recuerden. Que unan piezas. Yo no levanté la voz. No revelé todo. Todavía no. Porque la venganza más cruel es la que se sirve en partes, lentamente, como una tradición que nadie se atreve a romper. Y mientras apagaban las luces y cada uno se iba a dormir creyendo que el peligro había pasado, yo sonreí por primera vez. Porque la historia ya no le pertenecía a él. Ahora era mía. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Demasiado. En mi familia, la calma siempre significaba que alguien estaba ocultando algo. Las llamadas se hicieron más frecuentes, los mensajes más breves. Yo seguía observando, acumulando pequeñas confirmaciones. Él evitaba mirarme, pero hablaba de mí más que nunca cuando yo no estaba. Intentaba recuperar el control, cerrar las grietas que yo había abierto con tanta paciencia. No entendía que ya no se trataba de convencerlos, se trataba de tiempo. Cuando una mentira se repite durante años, basta una sola duda para que empiece a colapsar desde dentro. La siguiente reunión familiar fue distinta. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Las conversaciones eran cautelosas, los silencios más largos. Yo noté cómo algunos empezaban a mirarlo con una atención incómoda, como si por primera vez estuvieran comparando sus palabras con los hechos. Él lo percibió también. Su voz tembló apenas una vez. Solo una. Pero fue suficiente. Porque el poder en una familia no se pierde cuando te acusan, se pierde cuando ya no te creen automáticamente. Y esa noche, su trono empezó a resquebrajarse. Fue entonces cuando decidió atacarme directamente. No con rabia, sino con desesperación. Me llamó aparte, con esa sonrisa ensayada que ya no engañaba a nadie. Me pidió que no removiera el pasado, que pensara en el bien de la familia. Usó la palabra amor como si fuera una amenaza. Yo lo escuché en silencio, mirándolo a los ojos por primera vez sin miedo. Y en ese instante entendí algo definitivo: él sabía que había perdido. Porque solo el que se siente acorralado pide silencio a quien nunca tuvo voz. No respondí. No necesitaba hacerlo. Mi silencio fue más violento que cualquier acusación. A partir de ese día, empecé a dejar pequeñas verdades al alcance de todos. Una foto donde no debía estar. Un recibo con una fecha imposible. Una historia contada de forma completa, sin adornos. Nadie me confrontó directamente, pero todos comenzaron a preguntar. Y cuando una familia empieza a hacer preguntas, ya no hay marcha atrás. El pacto invisible que los mantenía unidos comenzó a romperse, hilo por hilo. La primera en hablar fue mi madre. No para defenderme, sino para confirmar sus propias sospechas. Luego vino mi padre, más callado, más duro. Después los demás. Cada uno recordando algo que no encajaba, algo que siempre habían ignorado porque era más cómodo creerle a él. Yo los observaba como quien ve caer una estructura mal construida. Sin alegría. Sin culpa. Porque esta no era una explosión. Era un derrumbe lento. Justo como el que él había provocado en mi vida. Cuando finalmente lo confrontaron, no negó nada. Se justificó. Dijo que lo había hecho por el bien de todos, que alguien tenía que sacrificarse. Y ese alguien siempre fui yo. La habitación se llenó de un silencio espeso, irreparable. Nadie gritó. Nadie lloró. Porque no hay emoción cuando la traición se confirma, solo una certeza fría. Yo sentí paz por primera vez. No porque hubiera ganado, sino porque la verdad ya no me pertenecía solo a mí. Lo expulsaron sin decir la palabra expulsión.
Dejó de ser invitado, de ser consultado, de ser escuchado. En una familia, eso es peor que el exilio. Yo ocupé su lugar sin quererlo. No como líder, sino como prueba viviente de lo que había hecho. Algunos intentaron pedirme perdón. Otros evitaron mirarle. Yo acepté ambas cosas con la misma indiferencia. La venganza no siempre necesita celebración. A veces basta con ver al culpable perder todo aquello que creía eterno. La siguiente Navidad fue silenciosa. Diferente. Mi silla seguía en el mismo lugar, pero el ambiente había cambiado. Ya no había risas forzadas ni historias falsas. Solo una incomodidad honesta. Alguien mencionó su nombre una vez. Nadie respondió. Yo entendí entonces que la venganza familiar no destruye solo a uno, redefine a todos. Ya no éramos los mismos. Y eso era irreversible. Esa noche, mientras recogía la mesa, pensé en la niña que fui. La que creyó que callar era amar, que soportar era proteger. Me di cuenta de que mi venganza no había sido solo contra él, sino contra esa versión de mí misma. La había dejado atrás. En su lugar quedaba alguien que entendía el valor del silencio y el poder de usarlo cuando corresponde. A veces me preguntan si me arrepiento. Si no hubiera sido más fácil perdonar. Siempre sonrío cuando escucho eso. Porque solo quien nunca fue traicionado por su propia sangre cree que el perdón es sencillo. Yo no busqué destruir. Busqué equilibrio. Y lo encontré cuando dejé de ser la víctima silenciosa y me convertí en la memoria que nadie pudo borrar. La familia volvió a reunirse, como siempre. Pero ya no era la misma. Yo me senté a la mesa con calma, con control, con una serenidad nueva. Entendí que la venganza familiar más poderosa no es la que grita ni la que golpea. Es la que espera, observa y deja que la verdad haga todo el trabajo. Porque la sangre une, sí, pero cuando se pudre, solo sobrevive quien aprende a cortar sin mancharse las manos.